Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Aquí en cabina tenemos el alto privilegio, el placer de tener al pastor Daniel Polanco haciendo los comentarios a estas lecciones, y así de entrada rápidamente le saludamos a él en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un alto privilegio, pastor, tenerle aquí en Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins, y un saludo para todos nuestros hermanos y amigos. De verdad, pastor, que llegar hasta hoy, la lección de hoy, una promesa segura para el viaje, es como que viéramos la luz al final del túnel. Vamos a orar al Señor para que hoy en el estudio de su palabra nos permita crecer, ¿verdad? Nos permita recibir la bendición de su palabra a través del estudio de hoy. Oramos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias y te damos la bienvenida a este nuestro estudio de cada día. Tú has provisto, Señor, tu palabra, nos da el entendimiento, tu Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, y es por eso, Señor, que estamos regocijados en saber que al estudiar la palabra somos más que bendecidos. Te suplicamos, Señor, que este mensaje y este estudio pueda llegar a cada vida y que también sea de fortalecimiento espiritual para todos los amigos y hermanos que escuchan. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Pastor Polanco decía en palabras textuales en el saludo, por fin, no sé si voy a distorsionar un poquito sus palabras, por fin llegamos al día en que hay una luz al final del camino. Lo cierto fue lo que pude interpretar, porque en esta semana nos hemos dedicado a hablar del crisol y explicamos lo que es el crisol. Entonces, en par de ocasiones estuvimos hablando sobre lo que el cristiano, el temeroso de Dios, se encuentra en su transitar un valle de muerte, y decíamos que Dios prepara mesa en medio de los angustiadores, de los enemigos. Y ahora hay una reacción muy interesante del salmista, que es justamente lo que vamos a estudiar en el día de hoy, una promesa segura para el viaje. Una promesa segura para el viaje es el tema que estaremos desarrollando a partir de este momento. Dice el Salmo 23:6, que será objeto de comentario hoy: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí hay una declaración que nos está diciendo, ok, yo sé que puedo transitar por el valle de sombra de muerte, yo sé que hay muchos enemigos en mi alrededor, y tengo la seguridad de que el Señor prepara una mesa especial, un banquete especial para compartir con el mismo Señor, y decíamos hasta de manera jocosa que el mismo Señor se encarga de preparar esos alimentos para compartir con David y por extensión para con sus hijos. Y ahora hay un reconocimiento oficial de parte de David en lo que hemos venido puntualizando. Ciertamente el bien y la misericordia que proviene de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Una declaración enfática, y luego añade: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, pastor, esto es una declaración de júbilo, de alegría. Al final de este salmo termina con esta fiesta donde David, que ha venido reconociendo la presencia de Dios en todo el trayecto, en todo el sendero de justicia, él declara con toda seguridad: Jehová estará conmigo, Él me guiará, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo quisiera poner un contraste con la realidad de lo que presenta la guía de estudio. En ocasiones sentimos que Dios no está haciendo mucho por nosotros, especialmente cuando vienen las dificultades. Y muchas personas tienden a pensar y a razonar y a decir: es que si el Señor estuviera conmigo, no me estuviera pasando lo que me está pasando.
David aquí en el Salmo 23 nos ayuda a mirar lo siguiente, querido amigo y querido hermano. No se trata de lo que nos esté pasando, porque las cosas que suceden a nuestro alrededor suceden y son fruto de un mundo de pecado, fruto de la forma en que un enemigo que no es carne ni sangre, pues enfrenta a los hijos de Dios. Más bien David reconoce que en medio de lo que pudiera pasar, Dios no le abandona, que en medio de todo lo que sucede, él cuenta de manera segura con la presencia del Señor, y es su regocijo, su alegría, es su reconocimiento en medio de las pruebas, entender que Dios está allí. Es un énfasis, pastor, que la lección de hoy quiere darnos a entender. Cuando estamos transitando por ese valle de sombra, de muerte, estamos rodeados de enemigos, es a veces tentador creer que el Señor nos ha dejado solos. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo siempre digo, hablo como un ser humano con mis debilidades. He pasado situaciones en mi vida que digo, bueno, ¿y dónde tú estabas, Señor? Así es. En el momento en que se produce esa situación, y entonces uno se pasa muchos días meditando y reflexionando. No es que está negando la fe, es que yo soy un hijo de Dios. Yo soy estimado por el Señor. Y eso se me ha enseñado durante muchos años. Y ahora que estoy pasando por este momento de dolor, de sufrimiento, ahí está la gran pregunta. Y no sé si le ha pasado a usted, pero yo creo que a todos los seres humanos le ha pasado igualmente. Claro que sí. Algunos son valientes, lo dicen, sí, a mí me ha pasado también. Sí. Hay otros que son más reservados y como tienen una fe muy grande, no quieren admitir que han pasado por esa situación y que se han preguntado, ¿dónde tú estás, Señor, en esta ocasión? ¿Me has dejado solo? Bueno, esos sentimientos que se produce en los seres humanos que son reales, de carne y hueso, es para sentirnos que Dios no está haciendo mucho, decimos, y razonamos que si el Señor nos hubiese ayudado, no estaríamos pasando por esta situación. Eso es, debo decirlo más, eso es normal en todos los seres humanos, en todos los temerosos de Dios. Y si usted cree que no está en eso, pues yo le felicito. Yo le felicito porque usted es un gran cristiano con una fortaleza que se ha mantenido así y entonces piensa que nunca ha pasado por una situación similar. Sin embargo, aquí David obviamente no lo ve así. David, en medio del dolor y el sufrimiento, sacó una fórmula para confiar plenamente en el Señor, y es lo que dice aquí el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo, pastor, que eso que usted menciona es la grandeza de esta guía de estudio de este trimestre. El hecho de que nosotros vamos a aprender que como cristiano, como yo digo una expresión, el cristiano no es a prueba de balas. Es decir, el cristiano cuando pasa por la balacera se le puede pegar una, pastor. Y de pronto nosotros creemos lo que merezco, lo que debe ser. Hacemos un ideal en la cabeza y ese ideal no está basado simplemente en lo que Dios promete en ese futuro cuando estemos en un lugar sin pecado y sin maldad, sino que a veces hacemos de ese ideal un ideal terrenal, donde pensamos que viviremos como cristianos exento de las realidades, de las consecuencias del pecado y de un mundo que lamentablemente está allí envuelto en este tipo de realidad. Nosotros necesitamos entender como David que no es que el mal no venga, sino más bien que Él está conmigo y que el mal puede estar allí, pero como dice Isaías, podemos pasar por el fuego sin quemarnos y por las aguas sin ahogarnos, cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. Hay dos aspectos que David ve en este versículo y que él resalta que son sumamente importantes y que nosotros tenemos que comparar, pastor. Incluso nos pide la guía de estudio que podamos comparar esto con Efesios capítulo 1, con 2 de Pedro y con Hebreos capítulo 11, donde se nos pregunta qué dos cosas menciona David en el Salmo 23:6, las que está seguro que está ocurriendo en su vida. Como ya usted había mencionado, él dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida. El bien del Señor, su misericordia, su protección, su perdón, su abnegación estarán conmigo todos los días. Esto David está seguro. Y a mí me encanta de la lista de textos, pastor, que se está citando allí para uno hacer una similitud de lo que significamos nosotros para el Señor y de su seguimiento en protección. Lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese cómo el salmista reconocía que lo que Él es para Dios, que lo que Él significa para el Señor es una elección de Dios, quien le había escogido, quien le ama, quien le sostiene y quien tiene el compromiso, el pacto, pastor, de poder guardarle en medio de la necesidad. Es decir, la protección no viene de mí, sino que viene del Señor. El apegarse, el buscarme, el sostenerme, viene de Él. Y David tenía esto muy pendiente cuando exclamó, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esos pasajes de la Biblia que encontramos en el Nuevo Testamento, que pueden ajustarse fácilmente al sentir o al pensar que tenían esos hombres, como es el caso de David y que usted recientemente está citando Efesios 1:4. Pero también con Pedro sucedió lo mismo. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los hebreos, pienso que si David en ese momento se lee a Pedro y a Pablo, dice, bueno, déjame plasmar estas ideas porque eso está pasando en mi vida. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 10, allí se nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si David hubiese tenido a mano ese escrito de Pedro, podría citarlo con mucha facilidad, pero notamos que sí, ciertamente. Esa declaración que hace David se puede equiparar con esa declaración de Pedro, y de ahí que siempre a este servidor le gusta recomendar a los hermanos que pudiésemos hacer como una conexión siempre entre el sentir del que escribe en el Antiguo Testamento y el sentir del Nuevo Testamento, porque la Biblia es una conexión armoniosa, como ustedes no se imaginan, señores. Aquí, tanto lo que dice Pablo en Efesios y Pedro en su carta universal, 2 de Pedro 1:10, es básicamente lo que estaba viviendo David en ese entonces y que está recomendando a nosotros que podamos estar atentos a esas recomendaciones. Fíjese, pastor, que ese es el principio del estudio de la palabra de Dios, de la intertextualidad, donde uno pues busca esa relación que tiene toda la Biblia, el mensaje en toda la Biblia. Y hay otra realidad que podemos hacer con el texto de Salmos capítulo 23, versículo 6, y tiene que ver con el estudio de las palabras. A veces a uno no le gusta entrar mucho en esos términos tan teológicos, porque wow, esas palabras extrañas. Sin embargo, un estudio serio de lo que realmente quisiéramos sacar el conocimiento nos lleva a que podamos entender algunas palabras. Por ejemplo, cuando David dice me seguirán todos los días de mi vida, la traducción que nosotros tenemos hoy en día es que me seguirán. Esta traducción pues es una traducción pasiva, algo que sigue. A veces se puede traducir como algo que sigue de lejos, algo que me ve de lejos, algo que de pronto simplemente viene detrás. Pero el concepto que realmente se debe traducir es un poco más fuerte. Es el hecho de que Él me perseguirá. El hecho de que no solamente Dios me sigue, sino que va detrás de mí con la intención de alcanzarme. Porque incluso es el mismo concepto que se utiliza en Génesis capítulo 14, versículo 14, y aquí en la guía de estudio nos da esa oportunidad de mirarlo. En la misma palabra de me seguirán es lo que pasa con Abraham, cuando de pronto tuvo que ir a defender a su sobrino Lot, que dice la Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dotán. Fíjate que este seguir, que es específicamente un seguir de guerra, ¿no? Él lo siguió, pero lo siguió para alcanzarlo, ¿no? Lo siguió para libertar a su querido sobrino. Y entonces esto es lo que pasa con David. David no dice simplemente me está siguiendo, y por eso es lo importante de la traducción de la palabra. No solamente me está siguiendo, sino que más bien
Él me persigue, Él tiene la intención de estar a mi lado, y aun cuando yo huya, aun cuando yo corra, Él estará dispuesto a ir detrás de mí. Pastor, en la última parte de el versículo en estudio del libro de los Salmos, Salmo 23:6 dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uno podría decir que en esa cultura, en ese tiempo, en la medida en que uno se lleva de los consejos bíblicos de la palabra de Dios, hay un postulado que se va a cumplir en aquellos que cumplen fielmente con la palabra de Dios. Tienen una vida mucho más longeva que aquel que vive desobediendo la palabra de Dios. Eso es indiscutible. Incluso los estudios que se han hecho de personas que tienen en su vida un momento para adorar a Dios y llevan un estilo de vida saludable, pues la vida se prolonga por mucho más tiempo que aquellos que son desobedientes, que no quieren saber nada del Evangelio. Y David posiblemente tenía en mente esto cuando escribió: en la casa de Jehová moraré por largos días. Para decirlo literalmente, para longitud de días, o sea, durante una larga vida. Pero bien es cierto que el fiel Hijo de Dios mira mucho más allá de la comunión con Dios durante esta vida y contempla la comunión eterna que tendrá con el Señor en el mundo venidero. El Salmo termina con esa nota de interminable alegría, y eso es muy importante, aunque quizás David no lo dijo literalmente, pero en su interior, en su sentir, ¿verdad? Yo voy a vivir en esta tierra conforme a la voluntad de Dios, y el día que me muera creyendo en el Señor, pues hay una esperanza de vida eterna, una extensión de esta vida por toda la eternidad cuando se hace su voluntad. Pastor, si pudiéramos poner el Salmo 23 en una estructura musical, en una orquesta, nosotros estaríamos viendo una estructura hermosa, ¿no? Empieza con una declaración firme, luego las cosas se ponen tensas, ¿no? Ahí están las notas más altas, el valle de muerte, todas estas cosas, y al final termina con esta nota de paz y de seguridad. Amén, en la casa de Jehová moraré por largos días. Por esto es tan interesante. Muchas personas conocen el Salmo 23, muchas personas aman el Salmo 23, recitan el Salmo 23, los repiten. Es un texto que los niños se lo aprenden con mucha facilidad, que incluso los más adultos no olvidan aún en su vejez, porque tiene una estructura que nos permite mirar. Ahora, ¿qué también nos permite ver el salmista en este pequeño texto? 6 versículos nos permiten ver la realidad de la vida humana, lo que son los senderos, el camino, el trayecto que nos toca a nosotros cruzar, y la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Nosotros vamos a tener la oportunidad en este trimestre de poder entender y llegar a conclusión que el asunto no es que no pasaremos dificultad, que el asunto no es que nos merecemos una o cual vida, sino más bien el asunto tiene que ver en cuánto comprendo yo lo cerca que está el Señor de mí. Así que el salmista, cuando termina diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días, su pensamiento, pastor, como decíamos antes de iniciar el estudio, su pensamiento iba más allá del día a día. El salmista se miraba protegido, guardado, sostenido por el Señor en su vida aquí en la tierra, que para David fue larga porque hubo mucha persecución, hubo mucha espera, hubo mucha amenaza, pero también él dice: un día cuando estemos en la eternidad, todavía el pastor de los pastores seguirá allí siendo mi sostén. Pastor, usted hacía un fuerte énfasis en el término "me persiguen". Mayormente cuando nosotros utilizamos la expresión "me persiguen", ahora en Occidente aquí, pensamos que es algo mal. A mí me gustaría que el amor y la bondad me persigan siempre. Definitivamente. Por eso hay un par de preguntas que en torno a esa declaración que encontramos en nuestra guía de estudio, que usted estuvo comentando muy bien, sobre el término de perseguir. Saúl perseguía a David y esa era una persecución que no era buena. Wow. Y nosotros encontramos ahí en el tiempo de Jacob que se sentía angustiado porque él sentía que lo perseguían,
y veía que su hermano estaba llegando y dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pero aquí es diferente. La idea de persecución, que la bondad y el amor inagotables te persiguen. ¿Qué crees en ese momento David quiso decir acerca de Dios al describir su cuidado por nosotros de esta manera? ¿Qué podríamos añadir en esa dirección, pastor? Pastor, en vez de pensar que me persigue el enemigo, en vez de buscar esa persecución que muchas veces marcamos, y déjeme decirle que vamos a tener que estar tocando varias veces este concepto que voy a decir ahora. Hay mucha gente que habla más del enemigo que de Dios. Sí. Y que hace de ese enemigo, que es fuerte, ciertamente lo hemos estudiado así, pero lo hace como, lo ensalza tanto que de pronto pues se siente asediado. Pues David dice, quien me persigue a mí es el amor y la justicia del Señor. Amén. Va en mi retaguardia, va presto como yo voy, va lento cuando voy lento, va seguro aun cuando yo vaya débil, porque Él, el que está detrás de mí, pues tiene el fin y tiene la bondad de llevarme al puerto seguro. Saben que perseguir entonces viene siendo una palabra más fuerte que seguir. Y perseguir debería ser el concepto, ya que Dios tiene un compromiso, pastor. Recuérdese que quien tomó a David y quien toma la oveja para llevarlo por el sendero de justicia es Dios. Ahora Él tiene un compromiso, y el compromiso es que tú puedas llegar al puerto seguro. El compromiso es que tú, en medio de las pruebas, tú llegues hasta el final. Y esto se traduce como el pacto de Dios. La palabra pacto va mucho con el Señor. Y aunque a nosotros no nos gusta usar comúnmente la palabra pacto, porque es una palabra muy fuerte, Compromiso. es un compromiso ya como muy sellado, sí va con el Señor. Dios una vez te toma de las manos y te dice vamos al frente, es como si Él hiciera un pacto contigo, y Él no va a permitir que en ninguna circunstancia tú puedas flaquear. A veces, pastor, me toca a mí utilizar, especialmente con los amigos que escuchan, que ellos dicen, ¿y cómo sigo al Señor si yo no sé cómo dejar las cosas que tengo que dejar, o cómo yo voy a vivir la vida cristiana que a veces tiene sus dificultades? Y yo le digo, el Señor no te va a desamparar. Él irá contigo, como lo hizo con Pedro, cuando el Señor lo llamó en medio del mar agitado y le dijo, Pedro, ven, camina sobre las aguas. Pastor, esto es muy similar al Salmo 23, porque Pedro se atrevió a caminar por las aguas turbulentas. Y entonces algunos dicen, pero Pedro se hundió, pastor. Y entonces yo le agrego, pero no se ahogó, porque el que lo llamó no lo iba a dejar ahogar. Las manos de Dios inmediatamente lo tomaron y lo levantaron. ¿Qué es lo importante del Salmo 23? El salmista dice, Él tiene un pacto conmigo, por lo tanto Él me persigue, Él busca el bien para mí, Él es el que está apostando que mi final será un final de victoria en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Amén, amén. Señores, nosotros después de este análisis es importante reflexionar en esto y podemos mirarlo a manera de conclusión. No importa cuán profundo sea el valle o cuán persistentes sean los enemigos, no importa nada de eso. Lo importante es lo siguiente, la certeza de la bondad y el amor inagotables de Dios. Eso sí es importante. Están ahí los valles, los enemigos, están ahí. Pero la certeza de la bondad y el amor inagotable de Dios y la seguridad de su dirección hasta el final de nuestro viaje son incuestionables. Dios está ahí. Por más que a veces uno quiera como flaquear y patinar, Dios está ahí. Si estos pensamientos pudieran sostener a Jesús hasta el Calvario, nosotros también deberíamos sentirnos animados. Por eso la recomendación de Ellen White es que nosotros deberíamos sacar por lo menos 1 hora diaria para reflexionar en las bondades de Dios y en los últimos días de Jesús en esta tierra. Eso sellaría nuestra fe en Él y afianzaría nuestra confianza en el Señor. No obstante, hay momentos en los que aquellos a quienes cuidamos están llenos de interrogantes. Como David, la mejor manera de abordar estas preocupaciones a menudo no es una descripción teológica de lo que Dios puede hacer. No. Más bien, como nos muestra David en el libro de los Salmos 23:6, es mediante una afirmación
el compartir una convicción personal de la verdad acerca de nuestro Dios. Un pensamiento así debe ser cultivado día a día. Oh, bueno, la bondad de Dios son inmensa y eso no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Dios está ahí a pesar de las dificultades, los caminos oscuros. Cuando todo parece que se derrumba, Dios está ahí. Eso no se cuestiona. Cultivemos un pensamiento de esa manera y seremos cristianos victoriosos en esta tierra. Es común escuchar, pastor, entre los cristianos el término de declararlo, ¿no? Declara que el Señor está contigo. David hace una declaración de fe. A nosotros como cristianos nos toca exactamente eso. Nos toca poder ser sostén de aquellos que están en prueba y dificultad. Nosotros con nuestra certeza, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, tenemos que ir donde está el caído y decirle, mira cómo el Señor me sostiene, mira qué Dios hizo por mí, porque mi testimonio, mi declaración de la presencia de Dios pudiera ayudar a otros a que pudiera levantarse. Hay una tarea excelente, yo sé que en el estudio en la iglesia van a analizar esto, y es que ¿cómo podríamos nosotros, qué evidencia podríamos nosotros añadir de la presencia de Dios en nuestra Biblia, de ese Dios que nos persigue? ¿Cómo podríamos nosotros compartir esto con quienes quizás estén cuestionando la certeza del cuidado de Dios? ¿En qué sentido esto nos puede ayudar a reflexionar el tema de la cruz? ¿Hasta dónde llegó el Señor persiguiéndonos, persiguiendo el cristiano, persiguiendo el ser humano? Pues dice que hasta la cruz estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, por lo que ahora podemos decir, Él no nos desamparará. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias porque tenemos amparo en ti. Tú eres bueno para siempre, tu misericordia, y al estudiar tu palabra confirmamos ciertamente que el bien y la misericordia ha de acompañarnos todos los días de esta vida. Muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Acompáñanos siempre y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.